empezar el tema del día de hoy. Vamos a hablar de un tema que pues va un poco acorde a la fecha. Digo, a lo mejor estamos un poquito pasado para algunas zonas y un poquito adelantado para otras zonas. Vamos a hablar de lo que es el carnaval. Y pues ya ven que para tener un contexto de lo que es el tema, pues alguien me puede decir qué se entiende por carnaval y cómo surge el carnaval. Ya ven que decía Celia Cruz, azúcar. Todos nos ponemos bien contentos, ¿no? Con el azúcar de Celia Cruz. Es una festividad dedicada al rey Baal. En parte, sí. ¿Qué más? Es una fiesta que también celebraban, ¿no? los romanos, y que era un día de preparación y alguna relación tiene con el miércoles de ceniza, ¿no? Sí. Después de que festejan, ¿no?, todas sus fiestas carnestolendas, recuerden que polvo son y al polvo llegarán, ¿no? Entonces, pues realmente para nosotros pues es una fiesta pagana. Por eso eco. Ok, entonces efectivamente ese es parte de todo el contexto de lo que es el carnaval. ¿Y por qué surge el carnaval y por qué se hace el carnaval? Efectivamente, la palabra carnaval, por ahí hay un está haciendo eco, está repitiendo. Sí, porque se lastima. Entonces, aquí siempre les repito, todos los estudios que hacemos, siempre doy la advertencia, no es para molestar a nadie, ni lastimar a nadie, ni ofender a nadie, ¿sí? Repito, los estudios, como la palabra lo dice, es un estudio, y como en tal, pues vamos a estudiar, y dentro del estudio es un análisis, es conocimiento, es algo que nos puede ayudar mucho a crecer o nos puede derribar según la fortaleza espiritual que tengamos. El tema del carnaval originalmente se retoma a comienzos de la Edad Media, sí, efectivamente, por los cristianos católicos. Y ahí se propuso la etimología de carnem levare, que significa abandonar la carne. Por ahí se lo quieren anotar, carnem levare, abandonar la carne. Y más adelante, con la castellanización de la palabra, se le pone como carnaval, que carnaval viene de carne significa carne, y levare, quitar. Entonces ahí como que se pretende, adelante Maribel. Los registros del verdadero origen del carnaval datan de 5.000 años atrás entre las poblaciones sumerias y egipcias. Para los sumerios era importante expulsar a los malos espíritus de las cosechas con una gran fiesta. Por su parte, los egipcios consagraban estos días a Apis, el dios asociado a la fertilidad. Buena aportación, y para allá vamos. Nuestra hermana Mercedes mencionó las carnestolendas, ¿sí? Dominica antes, que significa el domingo antes de quitar las carnes, y de ahí viene el tema de por qué no se consume carne en esos días. Repito, dentro del cristianismo católico. Y el carnaval moderno mezcla y combina elementos, que de hecho desde la Edad Media se combinaban elementos como disfraces, cantos, desfiles y fiestas en la calle,
Y adicionalmente, bueno, la característica común y pues no se reconocía oficialmente es el tema de que es un periodo muy permisivo de excesos y descontrol. Entonces, bueno, ahí podemos decir que tiene que ver la parte religiosa con la parte pagana. Y aquí, pues aquí vamos a entrar con el tema de los orígenes más o menos modernos, porque sí vamos a irnos a periodos antiguos, vamos a hablar incluso desde Egipto. Y bueno, sus orígenes modernos o más recientes como fiesta pagana se realizaba dentro de los romanos al dios Baco, dios romano del vino, ¿sí? Y también lo adjudican a las Saturnales y a las Lupercales romanas. ¿Sí recordamos qué son las Saturnales? Ya hemos mencionado de las Saturnales, que también de ahí se deriva una fiesta el 24 de diciembre. ¿Quién dijo yo? Yo sí me acuerdo. Bueno. Las fiestas dedicadas a Saturno, ¿no? ¿Mande? Fiestas dedicadas a Saturno. Fiestas dedicadas a Saturno, que coincidentemente fue el día 24 de diciembre, que es donde se toma la fiesta de referencia, o dentro del cristianismo se sustituye la fiesta de Saturno para meter la fecha de nacimiento del Señor Jesucristo. Y eso se hace en honor al toro Apis, que era un antiguo, eso fue en el antiguo Egipto, ¿sí? Cuando se le da la forma de fiesta religiosa, ¿sí?, no solamente los cristianos católicos toman las fiestas del carnaval, también los cristianos anglicanos, los cristianos protestantes, y también lo manejan mucho los cristianos metodistas, ¿sí? Aunque parezca increíble, no solamente es una fiesta del cristianismo católico, sino que muchos cristianos, muchas denominaciones, también han optado el hacer un carnaval. Pero ¿por qué tomar o hacer un carnaval, que es una fiesta pagana, y mezclarla con una fiesta religiosa? A ver, ¿alguien me puede aportar algo al respecto? ¿Por qué hacerlo de ese modo? ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Yo creo que para ellos es porque se gana dinero, yo creo, más que nada. Tristemente suena feo, pero sí, ¿verdad? Básicamente porque los seres humanos, por ahí está el dicho, ¿no?, que el peor enemigo del ser humano es el mismo ser humano, ¿no? El principal depredador es el mismo ser humano. Y sí, efectivamente, porque son situaciones que dejan una derrama económica muy, pero muy, muy jugosa. ¿Sí? Además, también no nada más hay derrama económica, sino también hay un cierto flujo de influencias, porque como a ciertas personas les gusta, pues veo que hay una relevancia que le da a las personas que le interesa esto, ¿verdad? Y hay influencia también, hay prestigio, hay poder, por así decirlo, de las personas que lo manejan, y eso les gusta. Sí, efectivamente, y además porque, bueno, cuando tú tienes a una población entretenida en fiestas, ¿sí?, a la población, si tú la tienes tranquila, y perdón que lo diga de ese modo, si tú la tienes tranquila en fiestas y que no le falte la comida y que no falte la bebida, es una población tranquila. Pues así decían los romanos, al pueblo pan y circo. Al pueblo pan y circo, y fue un método que ellos descubrieron y aplicaron durante todo el periodo que estuvieron reinando, y es un mecanismo que todavía se sigue utilizando. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando tienes a un pueblo consciente? Pues ya no te va a consumir, bueno, de entrada no te va a consumir, porque ¿cómo va a gastar en cosas que no le fructifican? ¿Sí? Entonces, y para allá vamos, porque también nuestro Dios lo dice muy derechito, muy directo, sin trabas. Y resulta que esta palabra carnaval, hay una cierta investigación, una propuesta de
una propuesta etimológica desde el siglo XIX de un señor llamado Jacob Burckhardt, ¿sí? Y él, dentro de sus investigaciones, deriva que la expresión carrus navalis, que si ponemos atención parece que dice carnaval, como que ahí se deriva la palabra, carrus navalis, fue usada para designar la procesión de máscaras que culminaba con la botadura de una nave de madera decorada en honor a la diosa Isis. Cuando hablamos de Isis, ¿a qué época nos remontamos? ¿Sí? ¿Quién fue Isis? Ahorita se los voy a mencionar, pero ¿quién fue Isis? Fue una antigua diosa egipcia. Sí, Saulito, gracias. Y esta fiesta, fíjense, se realizaba a principios de marzo, ¿sí?, como símbolo de apertura de la temporada de la navegación. Entonces, esta fiesta, ¿sí?, se hace en honor a Isis para darle inicio a la temporada de navegación. Y posiblemente los romanos, cuando llegaron a Egipto, tomaron la festividad, seguramente les agradó el tema de la fiesta, y la tomaron para ellos, y ellos la nombraron como el Navigium Isidis, o la nave de Isis. ¿Sí? Ya ven que a mí me encanta irme a la etimología y a la parte histórica y rascarme un poquito más de ella. Isis efectivamente era de las diosas más populares del antiguo Egipto. Era una maga poderosa, era esposa de Osiris. ¿Sí? Osiris era el dios de los muertos, Isis era la madre de Horus. Por ahí se han escuchado del ojo de Horus. Bueno, Horus fue hijo de Isis. De hecho, por ahí hay un símbolo, no sé si lo han visto, el ojo de Horus, ¿sí?, que no es otra cosa que un ojo decorado. Sí, bueno, cuando ven ese ojo, ¿sí?, decorado, es el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, que también de ahí, bueno, viene la derivación del triángulo, ¿sí?, con el ojo, que es el ojo que todo lo ve, que bueno, actualmente se supone que lo usan los masones, pero bueno, ese es otro tema. Y hablamos que Isis, con sus conocimientos mágicos, consiguió resucitar en su momento a su marido y proteger a su pequeño hijo Horus, ¿sí?, del que fue el asesino de su padre, el dios Set. Ahí, si quieren investigar quién fue Set, quién fue Horus, quién fue Isis y quién fue Osiris, adelante. De hecho, esa parte no voy a meter más, porque es tema de otro estudio, tema de otra investigación, pero lo pueden empezar a buscar ustedes, y todas esas deidades provienen de un poquito más atrás, de la antigua Mesopotamia. Ahora bien, observemos que la celebración del carnaval efectivamente no es algo nuevo, ¿sí? Se retomó en la Edad Media, se los acabo de leer, que fue algo que como que se dejó en pausa desde los romanos, pero se retomó en la Edad Media, y los romanos lo tomaron de los egipcios. Pero el tema del carnaval, si nos lees otra vez esa parte, Maribel, por favor. Espérame un segundito. Aquí está. Los registros del verdadero origen del carnaval datan de 5.000 años atrás entre las poblaciones sumerias y egipcias. Para los sumerios era importante expulsar a los malos espíritus de las cosechas con una gran fiesta. Por su parte, los egipcios consagraban estos días a Apis, el dios asociado a la fertilidad, y encontré otras cosas, que el carnaval aquí en México lo trajeron los españoles y los portugueses en el siglo XV. Así es. Gracias por el tema de Apis. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Bueno, de entrada
Nuestro Dios nos hace una clara observación que no hagamos fiesta, ni celebremos, ni nos hagamos imágenes, ni prestemos servicio. Veamos lo que dice Éxodo 20, del 1 al 5. Ya lo hemos repetido varias veces, pero nunca está de más. Éxodo 20, del 1 al 5. Ya lo tienen, ¿quién lo quieren? Leo, hermano. Por favor. Éxodo 20 del 1 al 5. 20 del 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza, ni lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ajá. Ok, les leo mi versión. Dice: entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. De entrada, creo que a veces siento que está de más que digan, no lo pierdan de vista, pero no lo pierdan de vista, porque vamos a ver en lo que incurrió el pueblo de Israel más adelante. Más adelante vamos a ver en qué incurrió. Entonces, veamos cómo ahí ya nos advierten: no te hagas imágenes, no creas en lo que hay, no prestas atención, no te dejes influenciar a prestar servicio, ¿sí? Porque vean lo que dice Gálatas 5, 13 al 25. Eso es complemento de todo lo que estamos viendo. Gálatas 5, 13 al 25. Es en el Antiguo Testamento. ¿5 qué? 5, 13 al 25. 13 al 25. Ajá, por favor. Dice: porque vosotros, hermanos, por libertad fuisteis llamados, solamente porque no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor a los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no es consumís unos a otros. Dijo pues: andad en espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es carne, el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, esto está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adúlteros, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contienda, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borrachería, orgías y cosas semejantes a esta, acercaos de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Envidiándonos mutuamente. Enviándonos. Claro, gracias, Yoyis. Bueno, entonces veamos aquí la reflexión, el análisis y los consejos del apóstol Pablo. Vean lo que él dice, cuáles son los deseos de la carne. Y vean algo curioso, en esta parte que habla a partir del 19, vean lo que dice. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Y si una de esas no entran en las fiestas del carnaval, me dicen. Fornicación, ¿no se fornica en las fiestas del carnaval? Pues claro, ¿no? Hay muchas transacciones económicas ahí. Impureza, libertinaje, o a poco son mojigatos todos ahí en los carnavales. Idolatría, hechicería, odios, discordia, y más cuando tienen unas cervezas encima, ¿verdad? Y esos alcoholes se agarran unos pleitos bien buenos. Celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo. Más bien como que hubiera mencionado el apóstol Pablo primero la borrachera, ¿verdad? Las embriagueces. Porque ya borrachos, pues siempre está el pretexto de que se da todo lo demás. Ya se da el pretexto de que no se dieron cuenta. Está el pretexto de que no estaban conscientes de lo que hacían. Pero denles a comer un hombre y a ver si se lo comen. O hay borracho que coma al hombre. ¿No, verdad? Digo, los seres humanos somos muy buenos para poner pretextos. Entonces, vean cómo la advertencia de todas esas cosas, ¿desde cuándo vienen? Ahora bien, ¿por qué las hacemos o bajo qué pretexto se hace? Bueno, se supone que el pretexto del carnaval, ¿sí? Se hace porque como la carne es débil, primero usan el pretexto, se usa el pretexto de desahogar las pasiones de la carne, para que una vez que estén relajaditos ya se enfoquen netamente al tema espiritual. Y aquí la pregunta que yo les hago, ¿ese razonamiento es correcto? A ver, Olayo, ¿ese razonamiento es correcto? Primero desahogar y desfogar las pasiones de la carne, ya después dedicarnos al tema espiritual. Yo creo que no, porque te dice, el que es limpio, límpiese más, el que es sucio, ensúciese más. No hay de un salto de una cosa a la otra. Así es. Y además, ¿qué pasa con toda la comunidad cristiana? No hablo de los cristianos católicos, porque hemos estado viendo que ese razonamiento es parte de ellos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el resto de las denominaciones cristianas? ¿Por qué tomarlo? ¿Sí? Digo, ¿y por qué tomarlo? Porque ya no estamos bajo el yugo romano. Porque yo creo que se olvidan, ¿no?, de los principios, ¿no?, que se establecen aquí en las Sagradas Escrituras. Pero aparte de eso, y yo pienso que más adelante, ¿verdad?, lo vas a establecer aquí bíblicamente, ¿no?, que fue lo que nos enseñaron desde pequeñas, ¿no?, que eran las fiestas de Carnaval eran dedicadas también a un dios, Baal, que era por lo que veo, no un dios fenicio. Entonces, obviamente a nosotros desde muy pequeñas, no, pues nos enseñaron eso y realmente pues no participábamos, y hasta la fecha, cuando menos nosotros, los grandes, ¿sí?, nosotros no participamos. Ayer precisamente, cuando al término del estudio alguien empezó a comentar ese tema, sí me llamó la atención,
pero creo muy pertinente, ¿verdad?, el desarrollo ahorita de tu tema para hacerle ver a los jóvenes que, pues que se trata de una fiesta pagana, ¿sí? Y que quizás nos hemos olvidado, ¿no?, de difundir para que pues los jóvenes no tengan participación en ello. Y nada más es eso. Gracias. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Entonces veamos, aquí ya lo estamos viendo a grosso modo, que el participar, ¿sí?, en estas fiestas, en el cual por influencia del alcohol o debilidad de tu carácter por el alcohol o las drogas, vas a participar de todas estas cosas que acabamos de mencionar del apóstol Pablo. Pero hay un detalle muy importante, y eso es algo que acaba de mencionar a nuestra hermana Mercedes. Aquí tenemos que darnos cuenta que el participar de esas fiestas, de esas festividades, ¿sí?, de esos ayuntamientos, no estás consciente o no te has dado cuenta en lo que estás participando. ¿Sí? Y aquí no quiero que caigamos en mojigaterías ni que en la santurronería, ¿no?, porque eso también es algo muy, muy negativo. Pero sí debemos ser conscientes en dónde estamos parados y en qué estamos participando. ¿Sí? O participamos, o estamos participando de las fiestas del Dios Supremo, del que creemos que es la deidad máxima, ¿sí?, que como él acaba de mencionar en Éxodo 20, es un Dios que solamente pide devoción para él, y que no haya ninguna representación de ninguna otra deidad delante de él, ni que le prestemos servicio. Y el participar de esos ayuntamientos, no te has dado cuenta, o no nos hemos querido dar cuenta, que es darle servicio a esa deidad. ¿Sí? Porque en el afán de participar, en el afán de llevar bebida, en el afán de llevar alimentos, en el afán de contribuir con algo, ya te hace partícipe de ello. ¿Sí? Dirán algunos, bueno, entonces, pues caemos aquí en la santurronería, ¿no? O sea, ¿cómo es? O sea, pues es que hay buena comida, hay buena bebida, hay bueno esto, bueno lo otro demás. Ok, no estamos limitados a que bebas, a que comas, ¿sí? Porque incluso el apóstol Pablo, acuérdense que por ahí menciona un razonamiento muy, muy importante y dice, ¿tiene algo de malo comer carne de cerdo? ¿Sí? Si lo ves con ojos de judío, es pecado comer carne de puerco, o me equivoco. Mas él hace la aclaración, ¿tiene algo de malo comer carne de puerco? Para nada. Pero, ¿sí?, en la medida en que tú estés fortalecido, ¿sí?, no hay nada malo. Pero si uno de tus hermanos que está débil en el conocimiento, ¿sí?, por amor a él, no lo vas a consumir. ¿A qué nos puede llevar eso? Entonces sí puedo participar de eso. A ver, aquí básicamente es el llamado a ser conscientes. ¿Sí? ¿Cómo vas a participar en una fiesta a una deidad demoníaca? ¿Sí? ¿O participas de las fiestas de un Dios omnipotente? ¿Qué puedes mencionar? Bueno, es que yo me tomo una cerveza. Sin problema. ¿Comes carne de puerco? Comes carne de puerco. Y comes iguanita y comes murciélago tal vez, ¿no? ¿Sí? Pero ahí el tema es de que no únicamente te va a afectar tu salud. Es como en el Día de Muertos. ¿Sí? Y eso lo menciona también un texto. El participar de la comida de los muertos. ¿Sí? Tú simple y sencillamente, con la intención que lo haces de tu corazón, lo estás haciendo mal. ¿Sí? A lo mejor antes no lo sabías. ¿Sí? Ahorita que ya hay conocimiento, ¿sí?, conscientemente, si lo haces, ya es responsabilidad tuya. Y si no lo haces, también es responsabilidad tuya. ¿Sí? ¿Por qué le hemos de decir al ángel de nuestro Dios que fue ignorancia?
No, a lo mejor antes no lo sabías y podías alegar eso, ahorita ya no. Entonces ahorita estamos dejando en claro que esas festividades sí tienen su origen en el antiguo Egipto, en la antigua Mesopotamia, ¿sí? Y ahorita apenas vamos con la parte de Isis, ¿sí? Y ahorita vamos a entender quién fue Baal, porque Baal no crean que fue una representación o un invento que se sacaron los sacerdotes antiguos de la manga. Fue un proceso. Y aquí vamos a ver quién fue Baal. Baal era el nombre del dios supremo adorado en la antigua Canaán. ¿Les suena el nombre de Canaán? ¿Sí? ¿Dónde quedaba Canaán? Ya hemos visto ese tema de la ubicación geográfica de Canaán, Ur. ¿Les suena Ur? Ur de los Caldeos. ¿Quién nació en Ur de los Caldeos? A ver si se acuerdan. A ver, Betsabe. Ah, no me he levantado la mano, bueno. Abraham. ¿De dónde era? Exactamente. ¿De dónde era Abraham? De Ur. ¿Y dónde estaba ubicado Ur? Ur era una provincia cananea. ¿Y dónde estaba ubicado? En Mesopotamia. Hoy en día, ¿dónde estaría Mesopotamia? ¿Es Irán? Sí, en las regiones de Irak y abarcando una parte de lo que es Irán. Que no se nos olvide, ¿dónde se ubicaba Mesopotamia? En lo que hoy sería el territorio de Irak y una parte de Irán. ¿Sí? Sí, ya se lo analizan y lo razonan, los iraquíes son descendientes directos de los antiguos mesopotamios. Y Ur estaba dentro de la región de Mesopotamia, dentro de la provincia de Canaán. Y Baal era una deidad originaria de Canaán y Fenicia, precisamente también los fenicios, ¿sí? Y la práctica de adorar a Baal se infiltró precisamente a los israelitas y a los judíos en la época de Jueces. Y para corroborar esto, vamos a ver lo que dice Jueces 3:7. Jueces. Leo. Por favor. 3:7 nada más. Jueces 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Así es. Sí, nada más. Entonces veamos. Vean nada más. A los Baales. Cuando se supone que los Baales o Baal era originario de Canaán, ¿hace cuántos siglos atrás, antes de que saliera el pueblo de Israel, de Egipto, se daba culto a los Baales? A Baal. Y el pueblo hebreo cayó en el error de darle servicio aún después de haber salido de Egipto y aún haber salido bajo la mano y la dirección de nuestro Dios. Vero y después Betsabe. Bueno, yo he leído esa parte de la Biblia de los Baales de Canaán, o sea, todo el Antiguo Testamento me lo he aprendido muy bien. Bueno, no he aprendido, pero sí
o sea, sí lo respeto y sí le tengo pues estima porque pues lo he leído, o sea, no es de que pues no leo una repasada así de repente. O sea, siempre todos los días le doy una ley del Antiguo Testamento. Me gusta mucho, es el que más me interesa porque ya lo que es de Jesús pues ya están películas, entonces pues no es necesario leerlo tanto y entenderlo. Entonces el que sí le quiero entender y ahorita pues ya me lo estás explicando mejor, es todo eso de Canaán, de los Baales y pues sí, o sea, Dios, bueno, Jehová Dios, sí, pues se enojó mucho con los, con el pueblo de Israel, porque adoraban a los Baales. Entonces pues sí, o sea, es como ahora que adoran pues a otras religiones que no somos los testigos de Jesús. Y esto... Ok, aquí déjame contribuir. Sí es importante leer, ¿no? Porque aunque es netamente historia hebrea, historia judía, ¿sí? Pero de ahí se deriva y de ahí desciende el Señor Jesucristo, porque hay que recordar que él de nacimiento fue hebreo. ¿Sí? Entonces eso nos va a ayudar a entender mucho de lo que él también nos enseñó. Entonces sí es importante que lo lean. Betsabe. Betsabe tiene la mano levantada. Betsabe la una, Betsabe las dos, Betsabe las tres, se nos fue. Bueno, entonces aquí vemos que Baal, ¿sí? La palabra Baal viene del semítico cananeo que significa amo o señor, ¿sí? De ahí la palabra, ¿se han escuchado la palabra Beelzebú? ¿Sí? O el señor que se traduce como amo o señor de las moscas, ¿sí? Entonces, todo lo que se refiere a Baal, cuando leímos ahorita que le rindieron servicio a los Baales, ¿sí? Se refería a que le empezaron a dar servicio a todas las deidades que había en su momento con ellos, a lo que ellos empezaron a considerar amos y señores. Incluso en la antigua Canaán, y ese es un dato adicional a lo que está aquí escrito, en la antigua Canaán, en las casas tenían figuritas, ¿sí? Figuritas de la deidad, y ese era el Baal de esa casa, o sea, el amo o el señor que custodiaba o cuidaba o guardaba esa casa, ¿sí? Y vean cómo el pueblo de Israel cayó en todo lo contrario a lo que se le dijo en Éxodo 20, ¿sí? Que es algo muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día, que a toda religiosidad, a todo evento religioso, se nos olvida realmente cuáles fueron las enseñanzas que estableció nuestro Dios. Y Baal, ¿sí? Era una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor, principalmente Cananea y Fenicia, y su área de influencia fueron los babilonios, los caldeos, los cartagineses, los fenicios, los filisteos, los sidonios, y él era principalmente el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Ahora bien, aquí vayamos a la siguiente la parte del análisis. Si era un dios que representaba la lluvia y la fertilidad, entonces, ¿cuál era lo malo o en qué estaba el error de darle adoración a un dios que por ende te iba a garantizar la comida? Porque si era el dios de la lluvia y la fertilidad, seguro que dando bien con él, tienes garantizada la siembra. ¿Estaban mal en creer en esa parte? Y eso es un tema de reflexión. Bueno, y el tema de la adoración de Baal se extendió por todo Israel durante el reinado de Acab. Y eso lo confirmamos en Primera de Reyes
16 del 31 al 33. Primera de Reyes 16 del 31 al 33. ¿Quién lo quiere leer? Es 16, ¿verdad? Primera de Reyes 16. 16 del 31. Del 31 al 33. Y aconteció que como si fuera la cosa más insignificante, el que anduviese en los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, ahora tomó por esposa a Jezabel, hija de Etbal, el rey de los Sidonios, y se puso a ir y servir a Baal e inclinarse ante él. Además, erigió un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Y Acab pasó a ser el poste sagrado, y Acab llegó a hacer más para ofender a Jehová el Dios de Israel que todos los reyes de Israel que hubo antes de él. Así es. Sí pusieron atención por qué empezó a fallar Acab. Léelo otra vez, de favor, Mercedes. Hoy. Y aconteció que, como si fuera la cosa más insignificante, el que anduviese en los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, ahora tomó por esposa a Jezabel, hija de Etbal, el rey de los Sidonios, y se puso a ir y servir a Baal e inclinarse ante él. Además, erigió un altar a Baal en la casa de Baal, que edificó en Samaria, y Acab pasó a ser el poste sagrado, y Acab llegó a ser más para ofender a Jehová, el Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que hubo antes de él. Sí, hay un detalle de que pues él se casó con Jezabel, que era hija de Itobaal, y bueno, pues creo que le pasó algo similar a una historia que ya conocíamos, ¿no? Le faltó un poquitito de carácter para decir no a las imágenes, a las deidades, a respetar Éxodo 20. Se los leo en mi versión. Dice, esta versión no dice Acab, dice Ahab. Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Fíjense, estuvo 22 años reinando. Ahab, hijo de Omri, hizo el mal a los ojos de Yahvé, más que todos los que fueron antes que él. Lo de menos fue haber seguido los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobaal, rey de los Sidonios. Sidonios ya le daban servicio a los Baales. Y se fue a servir a Baal postrándose ante él. Se le olvidó por completo el Éxodo 20. Alzó un altar a Baal en el santuario de Baal que edificó en Samaria. Hizo a Ahab el cipo y aumentó la indignación de Yahvé, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que le precedieron. Entonces, veamos, ¿sí?, que aunque alrededor nosotros veamos muchas situaciones de idolatría, no es para espantarnos ni enojarnos, es para que observemos en nosotros mismos el no caer en esos errores. ¿Sí? Debemos tener el carácter para permanecer en este conocimiento y en la fe, y no es necesario que te enojes, pero sí diplomáticamente alejarte de esas cosas, ¿sí? Dejar en claro quién es tu Dios y por qué no hacerlo. Éxodo 20.
Ya basta con ustedes. Sí, bueno.